traigo un tema que se llama Alcanzando tu Destino. Esta prédica la sacamos de un libro de un escritor en los Estados Unidos, y la verdad es bien interesante. Pastor John también estuvo hablando un poco acerca de esto, y se llama ¿qué? Alcanzando tu Destino. Y tiene que ver con sueños, ¿sí? Con un sueño. Dios ha colocado sueños en nuestros corazones. Dios ha colocado un sueño en tu vida, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, no estamos hablando del sueño que tú quieres cumplir, ¿sí? Del sueño que viene de parte tuyo, no, sino el sueño que viene de parte de Dios. Y en ocasiones personas confunden el sueño que Dios tiene para tu vida y el sueño que tú tienes para cumplir conforme a tu deseo. Pero estamos seguros, debemos estar seguros que sea el sueño de Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo corazón de Cristo para nosotros. Es lo que hay en el corazón del Padre para nuestras vidas. O sea, tiene que ver con el plan, con el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y su plan y su propósito podemos verlo en Salmos 37:4. Salmos 37:4, por favor, lo podemos ver en la NBI. Salmos 37:4. Dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero ¿cuáles son esos deseos? Esos que Él mismo ha puesto en nosotros, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que Él nos está diciendo primero para que eso sea concedido? Debemos deleitarnos en Él, buscarlo a Él. El primer llamado que cada uno de nosotros tenemos es a conocerlo a Él, ¿cierto? Ese es nuestro principal llamado. Y hemos estado hablando mucho acerca de que no vamos detrás de lo que Dios nos puede dar, sino que vamos detrás de conocerlo a Él. Cuando le conocemos a Él, gloria a Dios, todo lo demás es añadido. Pero primero debemos conocer a quien ha hecho las promesas, el quien ha hecho esas promesas. Entonces, quiero decirles que cada uno de ustedes tiene un sueño de Dios en su corazón. Amén. Dios ha colocado ¿qué? Sueños en tu corazón, ¿sí? Y en diferentes campos de la vida. Tal vez para alguien sería me quiero casar, ¿cierto? Pero eso es un sueño que Él ha colocado en tu corazón, ¿cierto? Quiero llegar a ser un pastor, pastora, puede ser un sueño para usted, ¿cierto? Pero Dios tiene sueños para usted, pero el sueño de Dios es antes de su destino. El sueño de Dios es antes de ¿qué? De su destino. O sea que primero es el sueño y después viene el destino al que usted ha sido llamado. Hay algo, dice Pablo, un supremo llamamiento, ¿sí? Hay algo a lo cual usted ha sido llamado a estar, a hacer. Pero primero Dios coloca en usted ¿qué? Un sueño. O sea, como que el sueño lo motiva, ¿sí? Le da una intención, le da un propósito, le da unas ganas a usted. Bueno, yo quiero hacer algo para el Señor. Pero el destino tiene que ver con ¿qué? A lo que ese destino al que usted ha sido llamado, o ese sueño cumplido. O sea que si usted tiene un sueño, entonces tiene por lo tanto un ¿qué? Un destino. Primero es el sueño, después viene el destino al que usted ha sido llamado. Primero ¿qué? Es el sueño y después el destino al que usted ha sido llamado. Entonces todos tenemos sus sueños, pero todos llegamos al destino al cual hemos sido llamados. No llegamos, ¿cierto? Pero la idea es entender que Dios quiere que lleguemos a ese destino. Desafortunadamente la mayoría de las personas nunca ven su sueño hecho realidad. Así que si no ven el sueño hecho realidad, quiere decir que no van a cumplir el propósito o el plan por el cual Dios los llamó. Así que usted y yo debemos hacer algunas cosas para llegar al destino, ¿sí? O sea, no significa que usted no tenga el sueño, que usted tenga el sueño y ya vaya a llegar automáticamente al destino. Usted tiene que hacer algunas cosas para llegar a ese destino. Y vamos a ver un ejemplo, y es el ejemplo de José en el Antiguo Testamento. No José, el esposo de María, sino José en el Antiguo Testamento. Y vamos a verlo como ejemplo. Dios lo llevó a través de 10 pruebas, ¿sí? Dios lo llevó a través de ¿qué? 10 pruebas para construir su carácter, y eso duró 13 años. ¿Sabe que cuando José tuvo el sueño, él tenía 17 años? Pero cuando él fue el segundo al lado de Faraón, él ya tenía 30 años. O sea, tuvo que pasar tiempo para llegar al destino al cual había sido llamado. Pero él primero tuvo ¿qué? Un sueño. Él primero tuvo un sueño, pero tuvo que pasar tiempo para llegar a ese destino al cual
había sido llamado. Pero él tuvo que pasar por una serie de pruebas que lo ayudaron ¿a qué? A moldear, a formar su carácter, ¿sí? Y necesitamos, ¿cierto? Necesitamos ser formados, ¿cierto? Ser moldeados conforme a la imagen de Cristo. Y esas pruebas evaluaron fortalezas y debilidades de José. Desde el orgullo hasta la pureza, ¿sí? ¿Y sabe qué? Las mismas pruebas de José son las mismas pruebas por las cuales cada uno de nosotros debemos pasar, ¿sí? No son indiferentes a nosotros. Cada uno tiene que aprobar antes de que podamos llegar a ese destino al cual nosotros hemos sido llamados, ¿sí? Tal vez alguien le ha confirmado algo que usted ya tenía en su corazón, ¿sí? Alguien oró por usted y usted va a hacer grandes cosas para el Señor. Gloria a Dios, y sabemos que es así porque cuando hacemos el plan de Dios para nosotros son grandes cosas para Él, que el nombre de Jesús sea exaltado, pero de ahí a cumplir eso hay que ¿qué? Hay que ser formados, ¿cierto? Eso no es automático, eso no es que ya dijeron, yo lo voy a hacer. No. Hay un proceso de formación que es importante para llegar al destino del que Dios ha reservado para nosotros. Entonces, diga José y 10 pruebas. Dígale al de al lado, José y 10 pruebas. Hermano Rafa, dígale al de al lado, José y 10 pruebas. Listo, eso. Y vea, les voy a decir una cosa. Hay veces en la iglesia se ha dicho, Dios no prueba, ¿cierto? ¿Se han escuchado eso? Bueno, no sé si yo lo he dicho. Pero Dios sí prueba, lo que no es que no tienta. Él no tienta, ¿sí? Él sí va a probar nuestros corazones conforme a la palabra de Dios. Obviamente Él no va a probar con algo que le vaya a traer, un mal a usted, ¿sí? O sea, no va a probarlo con enfermedad, con alguna destrucción para su familia, no. Pero sí va a probar su corazón, que si usted realmente está creyendo la palabra o no. O sea, la respuesta suya a la palabra de Dios, ¿sí? Algunas situaciones se van a dar, ¿cierto? Dentro de la iglesia, y usted necesita ¿qué? Ser probado. Diga, yo necesito ser probado. ¿Sabe qué? Primera de Pedro, miremos un momento, ese texto no lo tengo ahí en las escrituras, pero me acordé ahorita. Y mire lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser ¿qué? Tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está siendo sometida a prueba? Nuestra fe en la palabra. ¿Será que sí estamos creyendo? ¿Cómo va a saber Dios si estamos creyendo la palabra o no? ¿Por lo que hablamos? No solamente por lo que hablamos, sino realmente por nuestro actuar respecto a la palabra de Dios. Nuestra fe va a ser sometida a prueba, y dice que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que su fe va a ser ¿qué? Probada, ¿cierto? Su fe va a ser probada. Su fe, mi fe va a ser probada. Entonces, son pruebas que nos hacen ¿qué? Crecer, nos hacen conformarnos más al carácter de Cristo. No son pruebas para destrucción, pero sí son pruebas en las cuales yo voy a crecer y a formar el carácter de Cristo en mi vida. Entonces, si vamos a llegar a nuestro destino, Él tiene que pulir cosas en nosotros. Y esto toma tiempo, esto no es de la noche a la mañana, esto no es el meto en el microondas al hermanito y sale al minuto ya formado. No. Esto tiene que ver con ¿qué? Con tiempo, ¿cierto? Con tiempo, con paciencia, sí, con ser formados al carácter de Cristo. Y Él tiene que formar, Él tiene formas que trata con nuestro corazón, lo pule, lo arregla. Dice Juan 15 del 1 al 3, por favor, Juan 15 del 1 al 3. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Eso está hablando quién? Jesús. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, ¿quiénes son pámpanos? Nosotros. Pámpanos son ¿qué? Ramas, ¿cierto? Las ramas. Dice, y en las ramas es que se da el fruto, no en el tallo, ¿cierto? Todo pámpano, o sea, nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, nosotros como llevamos fruto, ¿qué va a hacer con nosotros? Lo limpiará para que lleve más fruto. Y limpiará tiene que ver con ¿qué? Con podar, ¿cierto? O sea que deben ser podadas ciertas áreas de nuestras vidas. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios, ¿cierto?
vamos a ser podados por medio de la palabra de Dios. O sea que Él, ¿dónde prueba? Nuestros corazones. Dios va a probarnos en las mismas áreas que probó a José. ¿Y sabe qué? José fracasó en algunas áreas. José no es que haya salido en cada prueba perfecto, 100%, no, él fracasó en algunas áreas. Y lo vamos a ver, ¿sí? Él fracasó ¿en qué? En algunas pruebas. Pero le digo una cosa, Dios le dio otras pruebas en las mismas áreas. Y él salió aprobado. O sea, digamos, la primera prueba que vamos a ver ahorita se llama la prueba del orgullo, ¿sí? Y él fracasó la primera vez que fue probado en esa área, pero después él salió ¿qué? Vencedor, ¿sí? Y eso tiene que ver, el tipo de prueba con el que usted es probado tiene que ver con el propósito, el destino al cual usted ha sido llamado. Fíjese que Jesús ¿con qué fue probado? Cuando él pasó 40 días sin comer, lo primero que vino a hacer el diablo es tentarlo. ¿Y qué le dijo? Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan, ¿cierto? ¿Y qué le estaba realmente tentando? Era, demuéstrame que usted es Hijo de Dios, ¿sí? O sea que compruébeme que usted es Hijo de Dios. Y él, si hubiera caído en esa tentación de comprobar de que era Hijo de Dios, hubiera cedido ¿qué? Su autoridad al diablo. O sea, él tenía que, su identidad no estaba desarrollada por lo que él tenía que hacer. ¿Sí ve? O sea, si él hubiera tratado de convertir la piedra en pan, era como que, oiga, mi identidad está basada en lo que yo puedo hacer para comprobar que soy hijo de Dios. Pero él tenía clara su identidad. Él es hijo de Dios no por lo que hacía, sino por lo que él es. Él es hijo de Dios. Entonces, él no cayó en esa tentación. Y eso fue una y otra vez que fue probado en esa área. Aún en la cruz le dijo, si tú eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Entonces fíjese que el destino al cual él se iba dirigido, en eso fue el tentado. O sea que la tentación por la cual usted está pasando tiene que ver mucho hacia el destino por el cual usted va. Entonces usted tiene que revisarse, oiga, ¿en cuáles áreas estoy fallando una y otra vez? ¿En cuáles áreas estoy cayendo? Porque si usted no es capaz de superar esa prueba, usted dice, ay, pero ¿hasta cuándo se va a arreglar? Y siempre se trata de que se arregle en el exterior. Pero realmente, ¿quién es el que debe salir de esa prueba? Diga, yo soy el que debo salir de esa prueba. Porque si usted de pronto se le arregló la situación en este momento, pero usted va a encontrarse más adelante con esa misma situación. Y si usted no pudo salir en este momento de esa prueba, ¿qué va a pasar? ¿Usted en la siguiente? O sea que realmente en la prueba, ¿quién es el que debe salir? Usted. Usted está esperando que todo se mejore en lo exterior. Ese es el problema. Pero el que debe salir soy yo. ¿Bien? Entonces, Dios quiere saber cómo vas, ¿sí? Si Él ve que sales bien de la prueba, tú estás listo para un paso más cerca al sueño, al destino por el cual Él te ha llamado. Pero si sales mal, tranquilo, Él te va a mandar otra para que salgas aprobado. Pero es su prueba tu corazón, ¿no? Entienda muy bien, no está enviando enfermedad, nada de esa vaina. El que envía enfermedad es de ¿quién? El diablo. El que viene a robar, matar y destruir es el diablo. Él está probando tu corazón, ¿sí? Ante tal situación, ¿cómo respondes tú ante tal circunstancia? Muy bien. Vamos a ver cuáles son esas pruebas para cumplir el destino de Dios. ¿Sí las quieren saber? Y sabe que el sueño de Dios tiene que ver siempre con salvar personas, ¿sí? Con bendecir a más personas. O sea, si Dios ha colocado un sueño, no es para exaltar a la hermana Anita o exaltar a Kai, ¿no? Las coloco de ejemplo nada más. No es para exaltarme a mí. El sueño de Dios tiene que ver con ¿qué? Con bendecir a otras personas. No se trata de mí. Y usted va a ver que José pensó que se trataba de él, ¿sí? Él pensó que se trataba de él. Pero siempre el propósito era ¿qué? Bendecir a otros. Uno cuando está todo inmaduro, ¿quieres qué? Enorgullecerse. Y sí, yo soy el super pastor. Yo fui llamado a ser pastor y, mejor dicho, todos me van a hacer caso porque yo soy pastor. Pero siempre el rol o el propósito que Dios ha colocado es ¿para qué? Para traer bendición. Ese es el deseo de Dios. Bien, entonces meditemos en esas cosas porque el sueño de José tenía que ver, era con salvar muchas personas. Ustedes se dan cuenta, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito? Administrar correctamente 7 años de hambruna y para poderlo distribuir bien y que la gente no muriera, ¿cierto?
El sueño que Dios da es para ayudar en la salvación del mundo, salvación de personas. Es el propósito de lo que Dios hace. Todos tenemos un sueño de Dios y el sueño le va a llevar a su destino, pero muchos viven en el sueño y en lugar de vivir en su destino. Entonces la primera prueba, ¿cuál es? La prueba del orgullo. Muy bien, la prueba del orgullo. José, la primera vez que se encontró frente a esa prueba, fracasó. Él fracasó. La segunda sí salió bien. Para llegar a la vicepresidencia, él tenía que superar esta prueba, ¿sí? Y si tú piensas que no necesitas esta prueba, escúchala muy bien. Algunos dicen, no, esa no es para mí. Sí, sí es para usted. Sí, el que más piensa que no es para mí, sí es para usted, mi hermano. Bueno, acompáñenme a Génesis, capítulo 37, vamos del versículo 1 al 11. Génesis 37, del 1 al 11. Dice, habitó, del 1 al 11. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama. O sea, este era el sapito, ¿cierto? Iba allá y contaba. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, si no le hablaban pacíficamente, era que le hablaban como de manera brusca, ¿cierto? Fuerte, agresivos, ¿cierto? O sea, los mares estaban enrabonados, como diríamos nosotros acá, ¿sí? Lo tenían dentro. Ahí, mire, lo tengo acá. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido. O sea, él sacaba pecho del sueño, ¿no? Estábamos atando manojos en medio del campo y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho y sus manojos y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos, ¿qué? Le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Entonces vemos el problema de José. José tenía un problema con el orgullo, ¿cierto? Y hasta que él salga bien de esta prueba, él podía ir ¿a dónde? Al destino al cual él había sido llamado. O sea, ¿tenía que pasar esa prueba o tenía que pasarla? O sea, él iba a ser el vicepresidente, digamos, esa era la nación potencia mundial. Era como el vicepresidente de los Estados Unidos. Pero él tenía que superar ese llamado. Uno puede llegar a esa posición a fuerza, ¿cierto? Pero él lo iba a hacer por la voluntad de Dios, de la manera de Dios, en la formación de Dios. Y es lo que nosotros queremos, ¿cierto? En el proceso de Dios. Y vemos que Jacobo tenía que su favorito. Y esto es algo que uno como padre debe tener presente, ¿cierto? Cuando uno tiene varios hijos y puede tener un favorito, eso es una equivocación, porque puede generar ¿qué? Contienda en la familia, ¿cierto? Alguna contienda bien seria se puede generar en la familia. Así que nosotros como papás debemos ¿qué? Tener cuidado de estas cosas. Amamos a todos igualmente. Quizás usted tenga su favorito, pero vea, callado, hermano, callado. Téngalo allá bien guardadito en su corazón. Pero muéstrele ¿qué? Amor a todos, muestren amor, no sea como que a este sí le traje un poquito más y los otros mire un poquito menos, nada, a todos dele por igual, ¿cierto? Trátelos por igual. Y no fue sabio realmente de parte de José contarle el sueño, ¿no? Él no era el bombillo más brillante de la casa.
Él solo tenía 17 años. Y tal vez usted tenga 17 años y pienses que eres el más inteligente, pero se va a dar cuenta que no es así. La vida le va a mostrar que no es así, ¿cierto? Él no era ninguna lumbrera, pero sí era muy ¿qué? Bocón. Era muy bocón hablando de sus sueños. Él hablaba de sus sueños a la lata. Era algo que él todo el tiempo estaba hablando. Es que Dios va a usarme y es que yo soy mejor que ellos y Dios habló acerca de mí y yo voy a ser grande entre mis hermanos. Pero él realmente, ¿qué era lo que tenía que hacer con lo que Dios le había hablado? Guardarlo en su corazón. ¿Sabe que cuando empezaron a profetizar acerca de Jesús, qué hacía María? La Biblia dice, ella guardaba eso en su corazón. Y eso era lo que él debía hacer, guardarlo en su corazón. Cuando decimos, no, es que Dios me ha llamado a impactar naciones y bueno, gloria a Dios si Dios le ha hablado eso, pero ¿qué debe hacer usted? Guárdelo en su corazón. ¿Qué tanto lo anda hablando a otros? ¿Qué tanto anda diciéndolo a otros? Pero él lo estaba ¿qué? Diciendo a todo el mundo. O sea que José era ¿qué? Orgulloso de ¿qué? De sus sueños. Él era orgulloso de sus sueños, ¿cierto? Él no tenía que estar publicándolo. ¿Y qué pasó en estos 13 años? ¿Sí? ¿Sabe que el sueño sí era de Dios, pero el orgullo y la jactancia no era de Dios? Y esa fue una debilidad del carácter. Así que antes de que Dios pueda usarle a usted y ponerlo en su destino, Dios necesita pulir ese orgullo. Dios necesita pulir ¿qué? El orgullo. Ahora, fíjense en una cosa con respecto a la historia. ¿Los hermanos de José querían estar con él? No, no querían, ¿cierto? Lo aborrecían, dice la palabra. Aún dice la Biblia que sus hermanos estaban en el campo y José estaba con su papá, ¿cierto? O sea, estaba aparte. O sea que él no tenía mucha comunión con sus hermanos. O sea que cuando usted es orgulloso, no tiene mucha comunión con sus hermanos, ¿cierto? Es difícil que alguien orgulloso tenga muchos amigos. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar con él. ¿Por qué? Por una persona orgullosa, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo qué? Menospreciado. Sí, el orgulloso es aquel que usted llega y le dice, uy, mi hermano, en vacaciones estuve allá en Villa de Leyva. Ah, no, yo estuve por allá en San Andrés. O sea, siempre usted le cuenta una historia y siempre él va a ir a otro nivel de donde usted estuvo. ¿Cierto? Va a superarlo. O sea, siempre va a tratar de superarlo. Ah, no, que compré unas zapatillas allá, esa copia AAA, o sea, buenísima. No, yo fui allá a Planeta Sport y me compré las original, ¿sí? Entonces, siempre que hace, supera lo que usted dice. Si usted lo hizo, cállese, porque tiene que estar superando, ¿cierto? O haciendo sentir que lo que usted hace es mucho mejor que el otro. ¿Eso se llama qué? Orgullo. Exacto. Cuando no lo dejan hablar, cuando todo el tiempo están hable y usted no puede hablar. ¿Es qué? Orgullo, orgullo. Nadie quiere, y el orgullo es como el mal aliento, ¿cierto? Todos se dan cuenta, menos el que lo tiene. Entonces, José fracasó al principio de esta prueba, pero Dios le dio otra oportunidad. ¿Sabes qué tienes que hacer para detenerte de jactarte? Cerrar la boca. La clave está en ¿qué? Cerrar la boca, cerrar el pico. Porque alguien orgulloso siempre tiene una voz, siempre habla y no deja hablar. Su sueño no era para mostrar que él era el más importante que sus hermanos. Su sueño fue para bendecir sus hermanos. O sea, que ese sueño no era el destino solo para José. Ese sueño era el destino ¿para qué? Para todo Israel. Pero se trataba era de ¿qué? De bendecir. ¿Sí? No de exaltar a José, sino siempre el sueño de Dios trata es de bendecir. Muy bien. Otra cosa es que cuando a José lo vendieron sus hermanos, él tenía ¿qué? ¿Cómo estaba vestido? Tenía una túnica multicolor, ¿cierto? Dice que ellos lo vieron de lejos. ¿Qué era lo que él traía? La túnica, ¿cierto? Ese man tenía la túnica y lo vieron. O sea que él, eso era algo que lo caracterizaba a él. Su túnica que lo hacía como sobresaliente y que el papá, bueno, le había mostrado que lo amaba. Tú tienes que tratar con la raíz del orgullo. ¿Y cuántos han tenido problemas con el orgullo en sus vidas?
¿Sí? ¿O no? Levante la mano los que han tenido orgullo en sus vidas. ¿Algún problema de orgullo? Los que no levantaron las manos ya tienen problemas con orgullo. Muy bien. Entonces, cada promoción viene con nuevas inseguridades, ¿sí? Y realmente el orgullo viene por una inseguridad, ¿sí? Tal vez fuiste nombrado en tu trabajo, ¿cierto? Te nombraron algún jefe dentro de tu equipo, algún líder, como líder. Es bueno tener confianza en sí mismo, pero nuestra confianza en quién está primeramente, en Cristo. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, la segunda prueba. Entonces la prueba primera era ¿qué? El orgullo. Muy bien. La segunda prueba es la prueba del pozo. La prueba del pozo. Pozo. De un pozo profundo. Pozo. Pozo. Y quiero que me acompañen a Génesis 37 del 13 al 24. Génesis 37 del 13 al 24. Sigamos. Entonces Israel dijo a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Aquí estoy, respondió él. Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la noticia. Dijo Israel. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José llegó a Siquén. Lo halló un hombre y andando él errante por el campo, y aquel hombre le preguntó: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando, respondió José. Ya se han ido de aquí. Pero yo les oí decir: vamos a Dotán, dijo el hombre. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Ahora mire lo que dice. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Ahora yo les decía, ¿cómo lo reconocieron? Por la túnica, ¿cierto? Y se dijeron el uno al otro: ahí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, veremos entonces qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, dijo: no lo matemos. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto, pero no le pongan las manos encima. Quiso librarlo así de sus manos y hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José junto a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, allí no había agua. Entonces vamos a ver tres cosas acerca de la prueba del pozo. Tres cosas acerca de la prueba del pozo. La primera es la posición en el pozo. ¿Dónde estaba él? En el fondo, ¿cierto? Del pozo. Ahora, ¿cómo llegó él allí? La posición en el pozo. ¿Dónde estaba él? En el fondo del pozo. Fue mandado al fondo del pozo, en la cisterna. ¿Y cómo él llegó allá? ¿O por qué llegó él allí? ¿Fue el diablo? No. Es por sí. O sea, ¿quién es el culpable de que José esté allí? Él mismo. Sí, los hermanos lo hicieron, ¿cierto? Pero los hermanos se enrabonaron, ¿por qué? Por el orgullo de don José, ¿cierto? José, si hubiera sido humilde, ¿eso le hubiera pasado? No, ¿cierto? Aún, usted se da cuenta que ningún otro de los hermanos estaba en el pozo. O sea, eso era algo de ¿qué? De José. Eso era algo que él hacía, ¿cierto? De su carácter, su problema que tenía que ser cambiado. Y José estaba usando esa túnica para visitar a sus hermanos. ¿Cómo se sentirían ellos? Ay, ahí llegó el consentido, el que siempre usa la túnica que le regaló mi papá. ¿Sí o no? Yo me imagino que rabones, ¿cierto? O sea, obviamente eso que le sacó la piedra a los hermanos, ¿cierto? Ahora, sus hermanos no eran ningunos santurrones. Dios iba a trabajar también con ellos, ¿cierto? Pero también estaba trabajando con José. Ahora, ¿qué piensa uno, qué piensa usted de que José estaba pensando allá en la cisterna? Que la culpa era ¿de qué? De sus hermanos, ¿cierto? Él estaba culpando a sus hermanos. Entonces, cuando una persona tiene orgullo, ¿qué va a hacer? Culpa a los demás, ¿cierto? Él no es responsable de nada, la culpa es del otro, ¿cierto? Diga,
el que es orgulloso siempre dice, yo soy ¿qué? La víctima, como hablamos el domingo, yo soy la víctima, ¿cierto? Siempre culpas a otros. Ahora, él tenía su chaqueta multicolor. Él era el arco iris caminante. Él lo usaba todo el tiempo. Y sabemos que José tenía dones de su padre. Él tenía el favor de su padre. Y tú también lo tienes. Pero ¿sabe qué? José fue orgulloso de su don. O sea, podemos tener dones, pero no debemos ¿qué? Ser orgullosos de los dones que Dios nos ha dado. No es malo tener dones de Dios o el favor de Dios, pero es malo ser orgulloso de lo que Dios nos ha dado. Tú puedes perder tu don si no tienes cuidado. O sea, ¿cuidado con qué? Con el orgullo. La segunda cosa es la perspectiva del pozo. La primera era ¿qué? La posición en el pozo. La segunda es la perspectiva del pozo. Dios no lo va a condenar a usted, pero Él sí trae ¿qué? Convicción a su corazón. ¿Qué es eso de convicción? Es que Él les va a mostrar lo que no está bien en usted, ¿sí? Él le va a mostrar cosas en su corazón que no son correctas, convicción de cosas específicas que Él quiere que cambiemos. O sea, el diablo sí le dice, ¿ustedes qué? Usted no sirve para nada, pero Dios, ¿qué le va a decir a usted? Yo necesito que trabajes con esta actitud, yo necesito que trabajes con esta manera de pensar. Y no está mal, porque necesitamos hacer ajustes. Todos estamos en un proceso de crecimiento. Cada uno está en diferentes pruebas, pero todos necesitamos que renovar nuestra manera de pensar. Él te va a decir, quiero que cambies esta parte de tu carácter que no me gusta. Necesito que quites esto y pongas esto. Que te despojes de esto y que te vistas de esto. Juan 3:16 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Dios no lo va a condenar, pero sí le va a traer ¿qué? No, convicción a su corazón, de cosas que necesitan ser cambiadas. Una buena oración es, Señor, necesito esas cosas que salgan a la luz. Cosas allí en mi corazón, cosas que yo he estado meditando, cosas que yo he dado lugar, necesito que salgan a la luz. Orgullo, ¿cierto? Puede ser una de las cosas. Y no queremos estar ahí como no llegando al destino al cual Dios nos ha llamado por causa de el orgullo. Y la tercera cosa es propósito del pozo. El propósito del pozo. Entonces, cuando él cae al pozo, seguramente pasa un tiempo culpando a sus hermanos, pero seguramente allí repensando y analizando las situaciones de cómo sus hermanos habían llegado a aborrecerlo y a llegar a ese punto, Dios comienza a trabajar con él. O sea que Dios va a colocar su dedo en el problema. Seguramente el Señor le estaría hablando en su corazón, le dice, mira José, si no fuera por tu orgullo no estarías aquí. Al final tú eres el culpable de estar aquí. ¿Por qué tenías que usar esas túnicas siempre? ¿Por qué tenías que estar hablando constantemente de tus sueños? Obviamente tus hermanos no iban a gustar de esto, que tú eres mejor que ellos. Aún la Biblia nos dice que debemos estimar a los demás como ¿qué? Como superiores a nosotros mismos. Y José se estimó a él mismo como ¿qué? Como superior a sus hermanos. Así que el Señor tocó la raíz de su problema en el pozo, en la oscuridad, callado. Y allí es que él comenzó a arrepentirse. Porque usted ve en la historia de José y él llegó a ser muy humilde. Él fue muy usado por Dios. ¿Por qué? Porque él reconoció que la actitud que él tenía frente a sus hermanos no era la correcta. ¿Sí? Él lo llegó a reconocer. Necesitamos crecer, necesitamos ser más maduros en cosas. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás solamente pudo arreglar su actitud hasta que estaba ¿en dónde? En el vientre del pez, ¿cierto? Allí fue que recapacitó. Él cambió, él no quería ir a predicarle a los gentiles. Obviamente sabíamos que los gentiles habían sido muy malos con el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Él recapacitó. Porque mejor es andar en humildad y no tengamos que caer en un pozo. Así es.
Quita la túnica, no hables de tus sueños, sé humilde, sé normal. O sea, hay cosas que usted no necesita estar contando. Hay cosas que necesita ¿qué? Cállese, cállese. Sí, son cosas reservadas. Tal vez al principio José estaba bien, mal con sus hermanos. Después dijo, tal vez he sido culpable un poco. Después, arrollado, dijo, Señor, perdóname por mi orgullo y maltrato a mis hermanos. Ahora, fíjese la historia en Génesis 37:22. Vamos a Génesis 37:22. Y les dijo, Rubén, no derraméis sangre y echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. O sea, el deseo de él era que no lo mataran, sino que volviera ¿a qué? Él quiso librarlo. Y sabe que este hermano, Rubén, es el ¿qué? El primogénito. Y es tipo de Jesús. ¿Y qué demuestra? Él quiso librarlo, regresarlo a su papá, el primogénito. ¿Sí? Y el propósito del pozo es ¿qué? Liberarnos y regresarnos al Padre. ¿Es qué? Liberarnos y regresarnos al Padre. O sea, es que caigamos en cuenta de la situación, que nos arrepintamos en lo que hemos caído y que regresamos al Padre. Siempre Dios nos confronta no con el propósito de que nos alejemos de Él. Siempre cuando viene de parte de Dios nos confronta ¿para qué? Para que nos arrepintamos y nos acercamos a Él. El diablo sí hace ¿qué? Lo condena y lo aleja de Dios, lo separa de Dios. Pero siempre que el Espíritu Santo viene es ¿para qué? Oiga, yo necesito hacer algún ajuste, pero ¿es para qué? Para volver a comunión con Él. Ese es el propósito del pozo, liberarnos y regresarnos al Padre. Vas en tu sueño y vas a tu destino, al fin y al cabo. Entonces, vamos a dejar con estas dos el día de hoy. Vimos dos pruebas, la prueba del ¿qué? Del orgullo y la prueba del pozo. La prueba. Lo que sí quiero que dejarles claro es, Dios no tienta, ¿listo? Dios no va a tentar con enfermedad ni nada, pero Él sí va a estar probando ¿qué? Nuestros corazones, nuestros corazones. Así que si estamos siendo probados en algunas áreas, ¿cierto? Necesitamos ser prontos ¿para qué? Para arrepentirnos y acercarnos ¿a qué? A la comunión con Él. Pongámonos de pie.